Hola a todos. Hoy hablaremos acerca de las características principales del trastorno del espectro de autismo o también conocido como trastorno del espectro autista. Para ello, primeramente debemos saber qué es TEA. TEA es un trastorno de origen neurobiológico, es decir, que afecta a la configuración del sistema nervioso central y periférico, como también al funcionamiento cerebral en general, dando lugar a dificultades principalmente en la comunicación e interacción social. Así también afecta en la flexibilidad del pensamiento y la conducta de las personas. Este es un trastorno que puede afectar a niños o a niñas. También es importante saber que se utiliza el término de espectro para describir una amplia variación en el tipo y la gravedad de los síntomas que experimentan las personas con estos trastornos. Es decir, que las personas que padecen este trastorno tienen características particulares unas con otras y así también existen diferentes grados de afectación. Entonces, empecemos a hablar acerca de las características de este trastorno. Vamos a describirlos de acuerdo a los criterios de diagnóstico. Uno de los criterios son los déficits persistentes en la comunicación y en la interacción social en diversos contextos. Algunos de los síntomas que explican mucho mejor este criterio de diagnóstico es que las personas con este trastorno presentan dificultades en la reciprocidad social o emocional. Por ejemplo, tienen un acercamiento social anormal, algunas veces se acercan demasiado a las personas, otras veces se alejan totalmente. También presentan fracaso o alteraciones en la conversación normal en ambos sentidos, es decir, que muchas veces las personas con este trastorno no pueden comprender en totalidad lo que expresan las otras personas y viceversa. También existe una disminución en intereses emocionales o afectos compartidos. Algunas veces demuestran indiferencia ante los demás o desinterés en algo que es de interés o de gusto común para muchas personas. Muchas veces también se da el fracaso en iniciar o responder a interacciones sociales. Otro síntoma es que estas personas presentan déficits en conductas comunicativas no verbales utilizadas generalmente en la interacción social, por ejemplo, una comunicación verbal o no verbal poco integrada. Muchas de estas personas no presentan lenguaje o tienen lenguaje con algunas alteraciones. También existe una anormalidad en el contacto visual y en el lenguaje corporal. Muchas de estas personas no hacen contacto visual, así como también presentan deficiencias en la comprensión y el uso de gestos. No pueden comprender en totalidad el lenguaje no verbal, la comunicación gestual, la expresión corporal, como también se les dificulta expresarse de esa manera. Como aquí dice, falta total de expresión facial y de comunicación no verbal. Otro síntoma son dificultades para desarrollar, mantener y comprender las relaciones sociales. Por ejemplo, dificultad para ajustar el comportamiento a diversos contextos sociales, dificultades para compartir el juego imaginativo o para ser amigos. Aquí hay que tener en cuenta que muchas de estas personas en el desarrollo de su infancia no han podido desarrollar el juego simbólico. Y también la ausencia de interés por las otras personas. Algunas veces demuestran indiferencia ante las demás personas y prefieren estar aislados o como si tuvieran un mundo aparte. Los niños no demuestran interés por jugar con otros niños, por ejemplo. Otro criterio de diagnóstico es que estas personas tienen patrones repetitivos y restringidos de conducta en las actividades o intereses. Y sus síntomas son movimientos, uso de objetos o habla estereotipada o repetitiva. Las estereotipias son aquellos movimientos o palabras pronunciadas de manera repetitiva, de manera continua o ritualizada. Por ejemplo, los niños hacen movimientos extraños, aleteo de mano, andar de puntillas, girar los ojos o repetir muchas palabras. Se divierten al realizar juegos de ordenamiento como la alineación de los juguetes. También hacen el cambio de lugar de objetos. Muchas de estas personas presentan ecolalia, es decir, que repiten lo que escuchan sin entender el significado concreto.
También tienen frases idiosincráticas o lenguaje poco comunicativo. Con frecuencia repiten frases o palabras escuchadas en algunos otros contextos. Otro síntoma es adherencia excesiva a rutinas, patrones de comportamiento verbal y no verbal ritualizado o resistencia excesiva a los cambios. Estas personas presentan una angustia frente a los cambios, ya sean pequeños o grandes, una resistencia fatal al cambio, patrones de pensamiento bastante rígidos, bastante cerrados y la necesidad de seguir rutinas establecidas diarias. Otros síntomas son los intereses muy restringidos y fijos, que son anormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. Por ejemplo, hay personas que presentan un fuerte vínculo o una elevada preocupación hacia objetos inusuales que la mayoría de las personas no prestarían la atención. Y también presentan intereses excesivamente circunscritos y perseverantes, es decir, que cuando tienen interés en algo, este interés es bastante pasional, bastante fijo. Otro síntoma es la hiper o hiporreactividad a los estímulos sensoriales o intereses inusuales en aspectos sensoriales del entorno. Muchas de estas personas tienen indiferencia aparente al dolor o a la temperatura, o también por el contrario, hipersensibilidad ante el dolor y la temperatura. Cualquier cambio brusco de temperatura o algún dolor pequeño les puede causar demasiada frustración. También presentan respuesta adversa a sonidos o texturas específicas. A esto nos referíamos con la hiper o hiposensibilidad. Se van de un extremo al otro. Puede ser que sonidos fuertes no les causen ningún estímulo, como también que sonidos débiles o bajitos les causen totalmente frustración. También estas personas suelen oler o tocar objetos en exceso y tienen una fascinación visual por las luces o los objetos que giran. Otro criterio de diagnóstico es que todos estos síntomas, características mencionadas, deben estar presentes en la infancia temprana, es decir, que esto se debe presentar a partir de los primeros años de vida hasta aproximadamente los 7 u 8 años de vida. Puede ser que estos síntomas no se presenten en totalidad, plenamente, hasta que las demandas del entorno excedan las capacidades del niño. Es decir, que muchas veces pasa por desapercibido estos síntomas y muchas personas, muchos padres de familia no se dan cuenta de que el niño tiene este trastorno. Es por eso importante el diagnóstico temprano. Otro criterio de diagnóstico es que el conjunto de los síntomas limitan y alteran el funcionamiento a diario. Si bien hay algunos síntomas que son no tan graves y otros que sí afectan en totalidad, todos ellos en conjunto van a alterar el ciclo normal de vida de cualquier persona. Otro criterio de diagnóstico es que estas alteraciones no se explican mejor por la discapacidad intelectual o por el retraso global del desarrollo. Es decir, que el hecho de que una persona tenga el trastorno del espectro de autismo no significa que automáticamente va a tener discapacidad intelectual. Hay muchos casos en que esto sí viene relacionado, pero generalmente para ello se deben hacer diagnósticos diferenciados. Para que una persona con trastorno del espectro autista tenga discapacidad intelectual, la comunicación social tiene que estar por debajo de lo previsto para el nivel general del desarrollo. Estas son algunas de las características principales que presentan estas personas, pero como lo decíamos al comenzar, las características varían de persona a persona y el hecho de tener una o dos de ellas no significa que la persona tenga el trastorno. Para ello se deben hacer diagnósticos especializados. Muchas gracias por su atención, espero que esta socialización haya sido de su agrado.